Buenos días, arquitectos y compañeros. Somos el grupo 7. En esta oportunidad vamos a presentar la T4, empezando por por geografía económica, actividades secundarias y terciarias. La geografía económica muestra cómo las ciudades se desarrollan según sus actividades productivas y su grado de integración al sistema global. Es- Actividades secundarias en Lima destacan las industrias textil, alimentaria y cementera, siendo la textil una de las más importantes ya que representa aproximadamente un 35,4% de las empresas manufactureras. Por otra parte, en Londres, sus actividades industriales están más vinculadas a la tecnología y a la investigación. Por ello, resaltan la industria farmacéutica, alimentaria y aeroespacial. Actividades terciarias por parte de Lima tenemos el comercio que se evidencia en los grandes centros comerciales y los mercados municipales, el transporte y el turismo que es especialmente por la gastronomía. Por parte de Londres tenemos también el comercio, el transporte que es uno de los más eficientes del mundo y el turismo gracias a sus museos y palacios. En ventajas y desventajas, Lima es una ciudad en crecimiento con un importante desarrollo económico y cultural. El costo de vida es relativamente bajo a comparación de la otra capital. En Londres es un centro financiero global con una infraestructura avanzada y una extensa oferta cultural y educativa. En desventajas, Lima enfrenta desafíos como la congestión urbana y la pobreza en ciertas zonas. Londres, a pesar de sus beneficios y tiene un alto costo de vida y el clima variable que pueden ser desventajas para sus residentes. En influencia de la IA, ambas ciudades, la inteligencia artificial está desempeñando un papel crucial en el desarrollo económico. En Lima se están implementando tecnologías para mejorar la eficiencia en diversos sectores, mientras que en Londres lidera en innovación tecnológica y servicios digitales. Con respecto a la red de transporte urbano, Lima, en cuanto a tipos de transporte, el grueso de su transporte público se centra en sus líneas de metro y en el sistema BRT, que en Lima se conoce como metropolitano, además de 414 líneas de bus que recorren toda la capital. En transporte marítimo, tenemos que Lima cuenta con dos puertos, el Callao y Chancay. Y en transporte aéreo, Lima cuenta con un solo aeropuerto, el Jorge Chávez. Ahora, en Londres, el grueso de su transporte terrestre está centrado en el sistema de metro Underground, el Overground y dos líneas de tren suburbano, además de un transporte de tranvía al sur de la ciudad y 645 líneas de bus que recorren toda la ciudad. En transporte fluvial, Londres cuenta con tres ofertas. Un sistema que recorre a lo largo del río Támesis, un sistema de ferries y un sistema de transporte de mercancías a lo largo del Támesis. El transporte aéreo, Londres cuenta con seis aeropuertos, de los cuales el más importante es el Heathrow Airport, el cual es el más grande de la ciudad. Ahora, en infraestructura del transporte, Lima, su sistema de vías está organizada mediante corredores viales, como por ejemplo la Javier Prado, la Vía Expresa, la Panamericana o la Marina, etcétera. Y un sistema de peajes que se encuentra dentro de la misma ciudad. Por parte de Londres tenemos que está organizado su transporte con respecto a anillos viales, cuenta con tres, y un sistema de cobro por congestión, el cual está diseñado para promocionar el transporte público. En sistema vial, tenemos que la ciudad de Lima posee más de 3.000 kilómetros en vías, organizadas en vías expresas, arteriales, colectoras y locales, en donde las vías principales son la Evitamiento, la Ramiro Prialé y la carretera central. En cuanto a Londres, tiene más de 13.600 kilómetros en vías, organizadas en rutas principales, anillos orbitales y calles locales. Sus vías principales son la South Circular, North Circular y el nuevo Silvertown Tunnel. En mejora del sistema vial, Lima está en un proceso de modernización, implementando semáforos inteligentes, centros de control de tráfico y ampliación de ciclovías. Por su parte, Londres está reorganizando los espacios públicos, priorizando al peatón y ciclistas. En movilidad sostenible, Lima promueve el uso de transporte público, la bicicleta y la caminata, al igual que Londres. La diferencia es que también promueve el teletrabajo y busca que su flota de autobuses sea totalmente eléctrico. En influencia de la IA,
En Lima se usa con la finalidad de obtener información más precisa, así poder construir y ajustar modelos de predicción de viajes y movilidad, al igual que Londres, que se usa para mejorar la movilidad urbana. En geografía como evidencia y evidencia de una etnia, Lima y Londres muestran cómo la geografía influye en la identidad de cada ciudad. Lima combina una herencia indígena y colonial marcada por el mar y los Andes, creando tradiciones propias. Londres, en cambio, refleja una identidad formada por los siglos de diversidad cultural y crecimiento urbano. En culturas que ocuparon el territorio, en Lima tenemos la cultura Manchay, destacó por construir templos en forma de U orientados al sol. La cultura Lima fueron expertos en el manejo del agua y construyeron sistemas de canales y acueductos en pleno desierto. La cultura Wari introdujeron planificación urbana, ejemplos de ellos es la Huaca San Borja. Cultura Ixma reorganizaron los valles de Lima e hicieron de Pachacamac un gran centro religioso de gran influencia. Imperio Inca integraron Lima al Capac Ñam, conectando la costa con las rutas del imperio. Época colonial, la Plaza Mayor definió el diseño político y religioso de la ciudad, estructura que hasta hoy se mantiene. En Londres tenemos la tribu Catubeyauni. Antes de Roma ocupaban el valle del Támesis y mantenían redes comerciales tempranas. Periodo romano, fundaron Londinium y construyeron murallas y vías que todavía influyen en el trazado moderno. El reino del Wessex reconstruyeron Londres tras los ataques vikingos y reforzaron la muralla para proteger la ciudad. En Normandos construyeron la Torre de Londres, un símbolo de control y una de las estructuras más antiguas que hasta ahora sigue en pie. En tradiciones y costumbres tenemos festividades religiosas de raíz andina católica, por ejemplo, la procesión del Señor de los Milagros, y expresiones culturales representativas, por ejemplo, la marinera. En Londres, ceremonias históricas de continuidad monárquica, tenemos el Changing of the World en Buckingham Palace, y fiestas comunitarias de diversidad cultural, tenemos el Notting Hill Carnival, celebrado por comunidades afrocaribeñas desde los años 60. En el lado de religión, en Lima predomina el catolicismo con casi 80% de los limeños. A diferencia de Londres, que cuenta con un panorama religioso mucho más diverso, que cuenta con cristianos, musulmanes, hindúes y judíos, y un 27,1 de habitantes que no tiene afinidad religiosa. En el lado de arte, que en Lima tenemos uno de los museos más importantes del país, que es el Mali, y en Londres, que tiene uno de los museos más importantes del mundo y más visitados, que es el Museo Británico. Como patrimonio, en Lima tenemos un patrimonio inmaterial que incluye las tradiciones religiosas como el Señor de los Milagros y expresiones culinarias como la elaboración de los dulces tradicionales del monasterio de Carmen Alto, y como un patrimonio de riesgo y conservación, que es el centro histórico, que enfrenta deterioro y por eso existen planes y proyectos de restauración para conservarlo. Por otro lado, en Londres cuenta con un patrimonio cultural que incluye museos de renombre como el British Museum y la National Gallery, y un patrimonio urbano y arquitectónico que ha sido uno de los más importantes y destacados de los últimos siglos. En la matriz de relaciones de Lima tenemos fortalezas y oportunidades como la posición geográfica que ayuda al turismo y al comercio, facilitado también por su puerto, además de un gran potencial de inversión privada y la oportunidad de usar tecnología digital para modernizar la gestión territorial y la respuesta ante emergencias. En debilidades y amenazas existen como la falta de planificación que ha llevado a la expansión urbana desordenada e informal. También la desigualdad social y el acceso eficiente a servicios básicos. Además, la ciudad es vulnerable a riesgos naturales como sismos o inundaciones y el cambio climático también. En estrategias podemos identificar algunas como el uso de herramientas digitales para implementar un ordenamiento territorial que regule la expansión, gestione riesgos ambientales y la recuperación de espacios públicos. Promover la inversión en infraestructura de transporte e integrar sistemas tecnológicos para el monitoreo ambiental y mejora de servicios básicos. Además de fortalecer la identidad cultural, preservar la memoria cultural y el patrimonio. Asimismo, promover una cultura de prevención y cuidado ambiental. Ya. Pasando a Londres, presenta varias fortalezas, como una gran diversidad cultural, una red de transporte, clima templado y amplias áreas verdes. Sin embargo, tiene debilidades como el alto costo de vida, problemas del tráfico, desigualdad social y el riesgo de inundaciones a causa del río Támesis. Por otro lado, en sus oportunidades tenemos la innovación tecnológica, la renovación urbana, el impulso de ciudades inteligentes y el crecimiento del turismo sostenible. Pero enfrenta amenazas como el cambio climático, la gentrificación y los cambios económicos debido al Brexit. En general, Londres tiene mucho potencial, pero necesita seguir invirtiendo en sostenibilidad, inclusión social y prevención frente a riesgos naturales.